Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Juan Pablo Bornia. Eh, Les voy a ofrecer un trabajo que estuvimos haciendo en estos últimos tiempos con colaboradores. Pero antes agradezco mucho la invitación a participar del Virtual UMA 2021, especialmente por parte de Andrea Cheretani, quien me invitó particularmente a estar en esta sesión de ecuaciones diferenciales. Bueno, eh, verán que en general lo que voy a presentar tiene sobre todo, porque estamos justamente en esa etapa, una presentación más bien de la deducción de un modelo. Desde la física del modelo vamos a intentar obtener un sistema de ecuaciones que describe la respuesta de un medio ante cierta aplicación de un cierto campo eléctrico o magnético. Eh, Obviamente que hay un trabajo previo a todo esto que viene de hace 20 años aproximadamente. La parte matemática la hemos desarrollado en ese trabajo previo, la hemos desarrollado ya con colaboradores de aquí, de Argentina, de la UBA, y también de México. Y ahora estamos en una nueva etapa con otros colaboradores. Estoy en una nueva etapa con otros colaboradores. Uno de ellos es físico y que actualmente se encuentra en la Universidad de Marsella, aunque en la presentación diga Chile, porque él es chileno, pero desde el año pasado ya está en la Universidad de Marsella. Y también eh, ahí en esa última parte voy a irme más bien por el lado del modelo. Bueno, comienzo a compartirles la presentación y veremos. El título es Derivación de un modelo tipo Gimbun-Landau para medios neumáticos superfluidos y superconductores. Bueno, me presento, soy Juan Pablo Bornia, estoy en el CEDEMA, Centro de Matemática Aplicada de UNSAM y de la Universidad de San Martín. Y también estoy en el ICIFI, que es un instituto de reciente creación del CONICET, se llama Instituto de Ciencia Física, que también está radicado ahí mismo en la UNSAM. Mis colaboradores en este caso, para este trabajo particularmente, fueron Diego García Ovalle. Ahí figura la Pontificia Universidad de Chile, eh, pero, insisto, ya hace un año está en otro lado. Lo que pasa es que cuando hicimos este trabajo él todavía estaba allí. Y Mariano Ileo, que actualmente se encuentra en el Departamento de Matemática de la Universidad del Sur de Bahía Blanca y también en el Instituto de CONICET INVAP. Bueno, espero que le agrade la presentación. Voy a ir, sobre todo voy a ir hacia la parte del modelado, y voy a introducir un poco de qué se trata todo esto y algunos tópicos muy someros de la parte de los cálculos. Bueno, lo primero que voy a hablar es qué son los cristales líquidos. Y también algunos trabajos previos, a los cuales ya me referí antes, sobre qué pasa cuando uno puede aplicar un campo eléctrico. Podríamos decir electromagnético, pero en realidad importa la parte magnética, en ese caso la podemos despreciar, y entonces en realidad importa la parte eléctrica, el campo eléctrico en sí mismo, y la generación de una guía de onda. O sea, el campo eléctrico en particular termina siendo un campo precondicionador y un láser, sí, es muy homogéneo y focalizado. Y eso genera una guía de onda. Todo eso fue todo un trabajo que viene desde el año 2000 para aquí. Pero puntualmente después tenemos otros intereses que son los de este trabajo, que me voy a focalizar, que es qué pasa cuando este medio no solo es de cristales líquidos neumáticos, sino que además es superfluido o superconductor. O sea, voy a comenzar entonces primero con la parte de qué es la nematicidad, una introducción somera, haciendo referencia a trabajo previo, y luego nos meteremos en la parte de lo que es la superconductividad y cómo se mezcla esto con
con la nematicidad. Bueno, entonces lo primero será ver cristales líquidos neumáticos, NLC es Nematic Liquid Crystal, y después cómo actúa un campo eléctrico sobre ellos. Bueno, esto es un esquema muy somero, muy rápido, de que los cristales líquidos en realidad, nemáticos, vemos que en realidad no es solo nemático, hay otros estados intermedios entre lo líquido y lo sólido, entre lo cristalino y lo líquido, y nosotros vamos a focalizarnos particularmente en esta que está aquí, la nematicidad, porque en ese caso tenemos que son moléculas con cierta estructura, que ahora voy a apuntar, pero que tienen a su vez un comportamiento casi líquido, casi fluido esencialmente. ¿Está bien? Esto es como un zoom sobre, sobre cómo son las estructuras nemáticas, o sea, cómo son las moléculas particularmente. Son como pequeñas pelotitas de rugby. O sea, lo esencial es que tienen en sí misma, tienen un eje, digamos, prioritario, un eje en cada una de ellas, ¿no? Como que tienen... Pero también algo importante es que da lo mismo que esté para un lado o para el otro. Eso también nos va a dar, va, va- va a influir en algún momento. Lo que podemos decir de esto, ahora sí, como un esquema, esto sí es simplemente una representación. Los primeros trabajos que ahora voy a mencionar, que fueron de un físico Azzanto, físico experimental, específicamente, lo que pudieron observar en esos primeros trabajos, hace 2 décadas atrás, en el año 2000, es que digamos, si uno tuviera una pequeña capa, un slab, le dicen en general como una pequeña capa, un bloque, podemos pensar infinito, pero con dos fronteras que están, digamos, que son dos paredes, ¿eh? Pero esto tiene que ser relativamente finito, ¿no? No es algo muy grueso. Y uno tiene una distribución de cristales líquidos, de moléculas nemáticas, digamos. Eh, entonces, no voy a influir mucho en todos los trabajos previos, pero esencialmente notaron que si uno ponía un campo eléctrico, digamos llamar el campo eléctrico precondicionador, con una intensidad mínima, una cierta intensidad mínima, ¿no? Si es muy baja la intensidad no pasa nada, los cristales no se mueven, pero pasando un umbral, que justamente vamos a hacer hincapié en eso, los cristales se alinean, tratan de alinearse con el campo eléctrico. Pero después de un rato, si el campo es uniforme, llegan a una situación, digamos, un punto de equilibrio en algún sentido. ¿Está bien? Lo que quiero mencionar, y después vamos a volver sobre eso, es que lo importante de esto es que si la intensidad es muy baja, no puede vencer, digamos, la energía que le aporta el campo eléctrico aplicado, no vence la energía elástica que tienen los cristales y por lo tanto no los puede mover, salvo cuando pasa un cierto umbral en la intensidad. ¿Sí? Bueno, aquí un foco, vamos a llamar la fase cinemática alfa, que es cuánto se desvía, por ejemplo, el eje director de cada molécula respecto al eje Z. Así se toma. Entonces esa es la expresión que toma. Y ahora, el tema es que cuando uno aplica el campo eléctrico, aparece un vector de desplazamiento eléctrico, ¿sí? Que tiene que ver con el tensor de permitividad eléctrica. Después vamos a ver si podemos hablar algo de eso. Y eso produce, digamos, un desplazamiento. Eso hace que tienda a rotar la molécula. ¿Sí? Aquí hay una aproximación somera que es en la formulación clásica en realidad hay más de una posible formulación de la energía elástica. La que se debe a Osin-Frank, que se puede usar esta u otras, la de Osin-Frank, que es la más usada, por lo menos así lo usó Santo, involucra
distintos términos, que son tensores en realidad, pero lo que podemos pensar, acá hay una cierta simplificación, porque tenemos todo resumido en una constante K de elasticidad, donde hay distintos términos de interacción entre la dirección nemática, o sea, el vector director nemático, y bueno, y tenemos también otro tipo de interacciones. Y nosotros estamos agregando, o sea, todavía esto no es parte de este trabajo que estoy presentando, le agregamos el campo electromagnético, el campo eléctrico más bien, habría que sacar para el magnético, con el desplazamiento eléctrico y el tensor E de X, que veremos que lo vamos a tener. El tensor de permitividad eléctrica va a tener una dirección paralela, dos ortogonales. Bueno, con todo esto, para hacerlo un poco más rápido, podemos reescribir el desplazamiento eléctrico y teniendo esta nomenclatura, terminamos deduciendo que el mínimo de la energía debe satisfacer esta ecuación, ¿sí? Es una ecuación en donde está formulada en el parámetro de fase, digamos, el parámetro del alfa, ¿no? El ángulo que forma el ángulo director con Z. Ok. Eh, la intensidad esta del campo eléctrico aplicado es E sub P. Ahí estoy pensando en una intensidad que está por arriba de un umbral que ahora vamos a hablar. Entonces, la ecuación que termina cumpliendo es esta que está en azul aquí, ¿sí? Con datos de borde tipo Dirichlet, donde le pido que acá como que en X está centrado en 0 y tiene de menos D sobre 2 hasta D sobre 2, donde el ancho del slab es D. Y ahí estoy pidiendo que el ángulo sea 0 respecto a la horizontal, ¿ok? Bueno, esta ecuación tiene una solución no trivial si sube está por arriba de este umbral que acá está calculado, está calculado, de hecho, está calculado en los trabajos previos, y este umbral se llama el umbral de Frederick, bueno, en inglés sería el Frederick Transition Threshold, ¿sí? Que es la energía mínima que tendría que tener el campo eléctrico aplicado para poder vencer la energía elástica de los cristales. Bueno, aquí hay una representación, aquí está más claro, está el 0, es este que está aquí en el medio, ¿no? Lo voy a marcar con más cuidado. Además, es como que estamos aquí, ¿no? Este es el centro del, es el centro del slab. Entonces, fíjense que justamente lo que estoy notando es que aquí tiene ángulo 0 y aquí también, ¿sí? Esa es la condición. Entonces, el efecto en general, esto se ve cuando estoy muy cerca del borde, los que están no se pueden mover demasiado, como que están agarrados, y el mayor movimiento se produce en el centro, ¿sí? Bien, todo esto sale del mismo modelo y de las cuentas, ¿no? También hay estos son las referencias principales de esta parte, que es lo que dije que estaba antes, que es el trabajo de Pecchianti y Santo y colaboradores del año 2000. Hay mucha bibliografía al respecto. Y después hay un par de trabajos que quiero mencionar que los realizamos junto con Panayotis Panayotaros, Diego Real y Constanza Sánchez de la Vega, uno del 2018 y otro del 2020. Al final del trabajo, al final de esta presentación están las referencias completas sobre justamente el desarrollo del modelo y la parte matemática de existencia, porque en general que es un sistema de ecuaciones, sobre todo cuando uno introduce un láser, que aquí yo estoy obviando eso, no estoy poniendo láser todavía. ¿eh? En el trabajo con láser, el láser entra aquí. Y ahí es donde hay otra dinámica que hay que mirar. Todos estos trabajos incluyen el láser. Bueno, pero más o menos con esta introducción al tema de nematicidad y cómo trabaja la nematicidad frente a un campo eléctrico, por ejemplo, un medio nemático, entonces vamos a avanzar ahora sobre la otra parte que me interesa presentar, que es
la superconductividad y la interacción entre los medios cristales líquidos, que son además superconductores. Es algo bastante reciente esto, no es algo muy antiguo. Primero voy a hablar de superconductividad porque probablemente no haya mucha idea de qué se trata. Por ahí hay algo que se escucha de que un medio es superconductor cuando no ofrece resistencia a la electricidad, lo cual es bastante falso, pero em, vamos a avanzar un poco sobre algunos conceptos. Y vamos a terminar viendo un trabajo más reciente, sí, con Diego García y con Mariano de Leo, sobre la existencia de umbral de Friedrich para justamente medios neumáticos, líquidos neumáticos, cristales neumáticos, pero superfluidos. Vamos a ver cuál es por qué. Bueno, comencemos con la superconductividad. La idea de superconductividad, bueno, data de 1911 y fueron varias observaciones, todavía en ese momento no la podían explicar mucho. También se vio que estaba ligado al efecto de levitación, o sea, lo que se llama el efecto Meissner, que en el fondo, la primera explicación es que si yo tengo un medio superfluido, superconductor, las líneas de campo no pueden atravesarlo, no pueden penetrar. En realidad no es cierto. La línea de campo, cuando intenta penetrar el medio, la estructura superconductora, genera un vórtice de una supercorriente girando en el sentido contrario, entonces genera una fuerza contrapuesta, así sería, bueno, no se ve contrapuesta, y eso hace que la línea de campo no pueda penetrar. La línea de campo magnético. Ese es más o menos el efecto, y por eso se produce la levitación, ¿sí? Bien, eso es. Ahora, un poco más fino, la primera teoría en serio hubo dos teorías en paralelo, también condice con cómo estaba el mundo en ese momento, fue la teoría de Bardeen, Cooper y Schrieffer, creo que se pronuncia, que es del 57, del lado occidental, que es una teoría de interacción fonón-electrón, que ahí explican por qué la superconductividad, no, viendo que en realidad la estructura del medio superconductor a ciertas temperaturas, porque estas a temperaturas muy bajas, tiene que ser esto cerca del cero absoluto, eh, el, los electrones no se comportan aisladamente, no se rechazan entre sí, sino que se aparean y forman lo llamado pares de Cooper. Entonces, eso es lo que produce la estructura superconductora, la idea de superconductor. Hay millones de cosas para decir esto, yo primero no la sé y segundo no me voy a meter en ese mundo. La segunda teoría es la teoría Gimbel-Landau, que esta apareció en paralelo y es más fenomenológica, es más macroscópica. Y bueno, apareció del lado de la Unión Soviética y sirve para un manejo más macro. Como que está planteado desde el punto de vista de fluido y de la termodinámica en algún sentido. Y agarra también medios homogéneos y no homogéneos, etcétera, etcétera. Que en ese sentido, digamos, sirve más para el manejo, se entiende más. Y lo otro es muy, en la teoría de BCS, es muy microscópica. Por supuesto que hay que ir y volver sobre ellas, lo que hacen realmente superconductividad. Esto es muy reciente, esto es de hace poco, 2012, fueron los primeros trabajos, que son unos, como vemos allí, son unas moléculas que tienen propiedades superconductoras, que son unos óxidos de cobre dopados con lantanio o bario, o ambas cosas. Eh, Creo que también bismuto, no bismuto. No importa, lo que importa para lo que a nosotros nos interesa es que tienen una estructura, como vemos, aparentemente tipo neumático, o sea, son pequeños arrocitos, digamos, como solemos decirlo en la jerga. ¿Está bien? Entonces, y son superconductores también. Entonces, fueron las primeras historias. Che, ¿cómo se relaciona la superconductividad con la nematicidad? Fueron la primera abordaje. Estos son muy químicos estos trabajos, ¿no? Físicos en algún sentido.
Bien, primer trabajo que conozco que algo abordó al respecto es de un físico argentino que está en Río de Janeiro, Barchi, eh, y colaboradores, que en el 2016 estudian los defectos topológicos que aparecen en una estructura de cristales líquidos nemáticos superconductores, o sea, en eso que acabo de presentar. Eh, Esto lo estudian dentro del bulk superconductor, o sea, muy adentro del superconductor. Ahora vamos a ver por qué. Eso a ellos les permitió, primero, a ver, una cosa muy importante de este trabajo es que presentan realmente la formulación de la energía libre. ¿Eh? Así como estaba puesto al principio, la energía libre para un sistema líquido con interacción, digamos, de los cristales, y después le agregamos el campo eléctrico. En este caso, presenta muy bien cuál es la energía libre que uno debería considerar mirando la teoría de Gimbel-Landau. ¿Sí? Ahí aparece una cierta complicación que yo ahora de primera no la voy a poner, que es que hay que considerar un tensor, digamos, de medida que hace que aparezca una derivada covariante en el medio de toda la formulación. Pero bueno, lo que pasa es que ante este escenario, lo que hacen Barchi y colaboradores es, bueno, avanzan con el modelo, pero en un momento dicen, bueno, vamos a pensar que estoy muy metido dentro del bulk superconductor. No lo dicen así, en realidad lo dicen, bueno, voy a pensar que el dominio es infinito, no acotado, entonces puedo despreciar el campo magnético. ¿Por qué? Porque en un superconductor, cuando yo tengo borde, cuando el superconductor está acotado, el campo magnético pasa, es externo, y en realidad no es que hay una frontera discontinua. El campo magnético sigue influyendo un poco hacia adentro del superconductor, pero tiene un decaimiento. Eso se suele llamar la longitud de penetración del hondo. Y en esa parte de transición hay que tener cuidado. Bueno, ellos la despreciaron totalmente, entonces dicen, sería como dos enfoques, o estoy totalmente muy adentro, lejos de esa zona de transición, o también puedo pensar que en mi escala el dominio es infinito. Ellos optan por esto último, pero en el fondo es equivalente. Y lo que hacen es ver cómo la memoria superconductora hace que se formen lo que llaman defectos topológicos, que son vórtices o disclinaciones de los cristales. Las disclinaciones son como pequeños erizos que se forman adentro. ¿Sí? Acá hay una imagen, una de las muchas imágenes que tiene este trabajo para más o menos alimentar a qué se están enfocando ellos. Bien, voy a hacer un paneo muy rápido de la formulación de la energía libre, pero de la forma más simple. ¿Eh? Aquí hay que considerar, siguiendo un poco el trabajo de Barchi, hay una reducción, se llama reducción de London, en ese caso queda un poco más simple, que es hablar del parámetro, este parámetro sí, que es el parámetro de orden superfluido, ¿sí? Eh, Esperen, ahí, este que está aquí es el parámetro de orden superconductor de primera, no superfluido, sino superconductor. Después vamos a ver por qué puedo decir que es superfluido. Y luego el parámetro de orden nemático. Aquí aparece un 2, que no es caprichoso. Este 2 aparece con una buena fundamentación teórica de por qué. Por lo que les decía antes, que los cristales en realidad son como pequeños arrocitos, como pequeñas pelotitas de rugby, ¿no? Son elipsoides. Entonces, fíjense que si mi vector director n es este o es este, voy a cambiar de color, o es este, en el fondo es indistinguible. ¿Mm? Entonces, por eso aparece este 2. Y esto es importantísimo en lo que después termina sucediendo. Bien. Y luego el campo magnético, que en realidad el campo magnético es B. ¿Sí? Pero siempre se piensa en el potencial vector magnético, que es el A. Y también esto va a tener una cierta importancia porque el hecho de que sea el rotor de este campo A nos va a permitir, nos va a dar un grado de libertad por una historia que se llama el London Gauge, o sea,
como la suposición de London, que me permite toquetear, porque como está el rotor y el rotor de un gradiente es nulo, entonces me permite agregarle un campo conservativo que me permite acomodar las cosas. Pero bueno, eso después. La energía libre formulada, ya insisto, con la reducción de London, porque acá ya no estoy hablando de la derivada covariante en ningún momento, es esta que está aquí, en donde veamos que tiene varios términos, poquito feos algunos, pero tengo algunos que solo dependen, en el fondo, del parámetro teta, que es el parámetro que está ligado al parámetro de orden superfluido, ¿sí? De la fase superconductora, podríamos decir. Este que es el viejo término de Gaussian-Frank, tiene que ver con la energía elástica, ¿sí? Y este que es un término de interacción entre los dos, porque el n depende del alfa, ¿sí? Y este otro tiene que ver directamente con el campo, con el potencial magnético. O sea que hasta ahí entonces, esa es la formulación y eso es uno de los grandes logros de este trabajo de Barchi. Y nosotros en este trabajo, que lo hemos publicado en el Física del 2020, pudimos, bueno, reformular esto mismo. También seguimos un poco la línea de Barchi de pensar que A es cero, ¿sí? O sea, como que el campo magnético no lo estoy viendo. Eso es lo que nos lleva a decir que es superfluido el medio. O sea, porque si uno, la superfluidez y la superconductividad tiene aparejada la superfluidez, ahí es como que no estoy mirando el campo magnético, eso nos permitió pensarlo así. Se reduce, se simplifica muchísimo la forma de la energía libre. Y ahora vemos lo que acabo de mencionar, que hay tres términos y uno están mencionados respecto a cada uno de los ingredientes que tiene. Y hay uno de interacción, mezclada. Bueno, aquí eh, voy a tratar de meter el campo eléctrico, un campo eléctrico externo, y por eso, bueno, hablo de la energía electrostática, ¿sí? Eh, que a- ahora no va a ser tan simple, es como una ley de Coulomb, pero eh, acá voy a tener, voy a hacerlo un poco más rápido. Hay que tomar todas estas cuentas en el medio y lo que uno termina quedando es que la nueva energía libre con el campo aplicado, eléctrico aplicado, va a pasar de ser esto. Esto sí no está en Barchi, esto está en el trabajo que acabo de mencionar del Física D. Aparecen estos términos, aquí, aparecen estos términos que son importantes, que están relacionados directamente con, y este también, con la carga. El Q estrella es la carga del par de Cooper, de 2 veces la carga del electrón, etc. Tiene que ver. Bien, entonces esta va a ser nuestra energía libre, con lo cual vamos a minimizar. Ahora, la minimización la realizamos respecto, bueno, hacemos tipo una ley de conservación, si minimizamos respecto a A, al vector, perdón, al potencial vector magnético, voy a encontrar una ley de conservación de supercorriente, digamos. ¿Sí? Estoy todavía pensando en la superconductividad. Luego, la ley de Gauss, si minimizo respecto a teta, y después, si minimizo respecto a alfa, tengo la ecuación nemática. ¿Sí? Bien, en este caso, entonces, acá fíjense que la expresión de estas ecuaciones, esto es un sistema que nos quedó, pero fíjense que estos A, B y C eh, son estas matrices. O sea, son ecuaciones un poco más complicadas. ¿Sí? Bien, ahora, podemos hacer esta consideración, ¿sí? Que teta tiene esta estructura, está relacionada en el fondo con el phi. Recordemos que el phi era perdón, el phi era el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, si considero esta estructura que tiene que ver con que es conservativo, entonces se reduce este sistema de 3 ecuaciones, lo puedo reducir a este sistema de 2 ecuaciones. La primera es una clásica ley de Gauss, y la otra sí tiene que ver con la ecuación nemática, ¿sí? Donde Rho cero es la constante dieléctrica del medio, ¿sí?
Y la constante B ya está reducida hasta, no digo adimensionalizada, pero justamente pudimos pasarle todas las medidas o todas las constantes físicas, se la pasamos a esa constante B. Entonces, la solución alfa se la puede visualizar con el campo de vectores n, lo que dice aquí, ¿sí? En este caso, insisto que nosotros vamos a tratar de resolver esta última ecuación. Más que resolver, lo que me preocupa es que cuando existe solución de esta ecuación. Y vamos a ver que efectivamente para que exista solución, voy a tener que pedirle que el campo eléctrico, representado en este caso por phi, porque phi es el potencial eléctrico, satisfaga o sea, hace el gradiente de phi en el fondo, lo que me importa, tenga una intensidad mínima. Y esa mínima intensidad va a ser el umbral de Friedrich. ¿Sí? Entonces vamos a dirigirnos a ese trabajo al cual estoy mencionando, el Física D, del 2020, está dirigido esencialmente a ver cuándo existe el umbral de Friedrich y dar una técnica para el cálculo de ello que es relativamente novedoso, porque lo que usamos fue esencialmente que podemos controlarlo con el primer autovalor de un operador elíptico, que en este caso, particularmente en los ejemplos, va a ser directamente laplaciano. ¿Sí? Bueno, veámoslo rápido. La idea es, yo tengo el campo aplicado, si considero que ρ0 es pequeñito, que se puede, eso no es ni un problema, directamente tengo la expresión del campo aplicado, está relacionado directamente con el E. Entonces, la ecuación, esta segunda, esta es la que, perdón, esta segunda, esta es la que me importa marcar, ¿sí? Esta. Si yo considero que esto es cero, aquí estoy diciendo que phi directamente es una función armónica, ¿sí? Entonces, bajo esta suposición, y haciendo un cambio de variable, donde omega es el ángulo entre el campo eléctrico y el eje Z, me queda reducido a esta, que es fíjense, esta ecuación realmente es una ecuación, esta ecuación a la cual queda reducido, está en gamma ahora, pero gamma es en el fondo omega, que es un ángulo, podemos decir, fijo, menos el alfa, que es el que estoy moviendo, el que quiero describir cómo se comporta. Podemos pensar que hay un problema no lineal de autovalores, porque está el seno, ¿sí? Entonces, y que vamos a ver que vamos a ver que tiene una solución no trivial siempre y cuando B esté por arriba de un BF, que es B de Friedrich, la F de Friedrich. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquitito rápido cómo uno ve que efectivamente esto aparece. De que este casi oscilador no lineal tiene un umbral más mínimo para que exista solución. Entonces, la cuenta es, sí, esto un poquito de matemáticas, muy poco, digamos, lo que quiero contar aquí es, bueno, nada, la vieja técnica, la ecuación la multiplico por gamma, integro por partes, obtengo esto, y entonces de esa manera, ya sea con condiciones Dirichlet o Neumann, me va a quedar directamente esta igualdad que está aquí, ¿sí? Y ahora, para poder avanzar, uno quiere llegar a controlar el campo E, lo que voy a tener es, bueno, dado que n es menos n, eso estoy diciendo esa simetría de rotación que tiene, vemos que puedo considerar que gamma está entre 0 y pi sobre 2, y eso hace que seno de 2pi sea positivo. Eso es fundamental. Entonces, y como el B es positivo, entonces voy a tener este control directamente de la norma 2 del gradiente de gamma. ¿Sí? Acuérdense que gamma es en el fondo alfa. Sí, omega menos alfa. O sea que con esto estoy mirando cómo se controla la norma de alfa. Ahora, yo quiero encontrar una condición sobre el campo E. ¿Sí? Sobre la intensidad del campo E. Entonces, ahí es donde aparece la típica desigualdad de que si gamma 1, gamma 1 es el primer autovalor de Laplaciano en el dominio omega con las condiciones de borde que sean, ya sea Dirichlet o Neumann, llamémosle gamma 1,
la que uno está considerando, entonces fíjense que voy a tener esta desigualdad y por lo tanto introduciéndola aquí, perdón, vamos a cambiar color, introduciéndola aquí, obtengo esta desigualdad que me está diciendo que para que haya solución, el campo E, el módulo al cuadrado del campo E tiene que estar por arriba de esta cantidad, que es gamma 1, que es el primer autovalor del laplaciano, dividido 2b, donde b era la constante que tenía toda la información física, que tiene, B está relacionado con el campo, perdón, con la nematicidad y también con la superfluidez, digamos, porque aquí consideré que A era cero. ¿Ok? Bueno, este es el umbral de Friedrich, entonces es una técnica novedosa, no había, no se calculaba por este lado. Lo que vimos que los cálculos eran muy ad hoc y muy tediosos, mientras que esto no es un universo para poder explorar distintos ejemplos y con distintas configuraciones. Nos vamos a reducir, vamos a hablar de algunos ejemplos de esto. Voy a hablar en primero una franja o slab, lo podría haber puesto en inglés, es slab, que es el primero que venía del ejemplo de Santo, porque no era un ejemplo, era un dispositivo experimental. O sea, no solo un ejemplo, por ejemplo, en sí mismo, sino porque era una franja donde le mandaban un láser, entonces era un slab. Bueno, nosotros tratamos de reconstruir primero esto, pensando ahora que esto, digamos, tiene estas moléculas también que son pongamos superfluidas nada más, donde no está mirando el campo magnético, sino solamente un campo eléctrico aplicado, uniforme. ¿Sí? Y bueno, un dispositivo que uno podría pensar, esto no tengo comprobación de lo que se está usando, pero que podría ser una pantalla LCD, ¿no? Que tiene esa disposición. Bien, entonces la ecuación que nos queda es esta. Volvamos a esta, es la misma. ¿Sí? El gamma era omega, que era el ángulo que formaba el campo eléctrico aplicado con el eje Z. Y era esta la ecuación. Y acabamos de ver de que tenemos un cálculo de una estimación del umbral de Friedrich. Bien, ya sea con Dirichlet o Neumann, con las dos condiciones, el Dirichlet se dice el strong anchoring, que sería como que está agarrado en los bordes, ¿sí? Y el otro podríamos, y esto sí ya nos salió el matemático adentro y tratamos de poner también una condición Neumann, aunque no sé si tiene mucho sentido, que no hay, digamos, que la derivada es cero. Bueno, pero ahí en ese caso, siempre lo del autovalor, el primer autovalor de Laplaciano es el mismo, es pi sobre 2 sobre d cuadrado. ¿Sí? Es un clásico cálculo. Por lo tanto, en este caso, el umbral de Friedrich es siempre el mismo, es pi cuadrado sobre 2b d cuadrado, donde d es el ancho de la franja. ¿Sí? Hicimos simulaciones con esto, resolviendo el sistema, ¿sí? Y fíjense que obtuvimos esto. Cuando pusimos, esto está hecho todo con simulaciones, ¿no? Acá está hecho por Shooting, se resolvió la ecuación por Shooting. En este caso fue una ecuación ordinaria. Entonces, fíjense que cuando pusimos una intensidad mínima inferior al umbral de Friedrich, la respuesta del medio fue nada, no se movió. Los cristales siguieron en la ubicación como estaba. Mientras cuando le pusimos una superior, siempre en la simulación, apareció esto, que hubo una respuesta del medio. O sea, efectivamente, si el modelo es real, esto es esperable que sea observable en un laboratorio. Otro segundo ejemplo es el de un cilindro circular. Pensemos que muchas veces el dispositivo importa, es un cable, digamos, es un caño, ¿sí? Entonces, la sección va a ser un disco, pero en ese caso tenemos que nos va a aparecer fundamentalmente, voy a tener que trabajar en coordenadas polares y por lo tanto la ecuación, que era la ecuación esta que está aquí, vamos de vuelta, esta va a ser una ecuación en dos variables y en coordenadas polares. Por lo tanto, naturalmente aparecen las funciones de Bessel. ¿Sí? También es no lineal porque está el seno de 2 gamma.
Bueno, aquí sí no es lo mismo. Si pongo condiciones Dirichlet o Neumann, aparecen distintos primeros autovalores, y todo ello están relacionados con los ceros de Bessel. En este caso, por ejemplo, si pongo, tomo el alfa igual a pi sobre 4 en el borde, etcétera, eso hay que verlo, el gamma 1 es el T0 cuadrado sobre D cuadrado de el radio, perdón. El T0 es la primera raíz de J0, la primera función de Bessel, ¿sí? De la primera especie. Y si hago Neumann, la condición Neumann, el primer autovalor va a ser ese 0 cuadrado, donde ese 0 cuadrado es el primer punto crítico de la J2 de Bessel, ¿sí? Que es la segunda, la tercera sería por J0, J1 y J2. ¿Sí? Es la primera que tiene un buen comportamiento en el 0, la J2. No importa, son todos cálculos clásicos, bastante clásicos esos, pero hay que mirarlos, están hechos en alguna medida en el trabajo. Y en ese caso entonces, tenemos que, si llamo T a T0 o T a S0, según sea el caso, Dirichlet-Neumann, vamos a tener que el umbral de Friedrich, que es este que está aquí. ¿Sí? Bueno, voy a hacer un ejemplo nada más con el caso Dirichlet, y en este caso la simulación la hicimos resolviendo con método de diferencia dividida, ¿no? El caso normal, digamos, con la discretización y trabajando. Y fíjense que aquí nuevamente tenemos lo mismo. Si pongo una intensidad por debajo del umbral, no tengo respuesta del medio, mejor dicho, la respuesta es nada, no hace nada. Mientras que si pongo una intensidad por arriba, hay respuesta del medio. ¿Sí? Estos son simulaciones, tal cual. Bueno, en este punto terminamos un poco esto que sí está publicado, trabajado, y ahora voy a hacer una introducción muy rápida, si ya no se aburrieron, de lo que estamos trabajando, que es mirar ahora si un medio superconductor, ¿sí? O sea, no despreciar el A, o sea, no hacer que el campo magnético sea cero, y mirar la interacción con el borde. O sea, ahí vamos a tener que en algún momento caer en alguna longitud de penetración de London que me dice cómo está penetrando el campo magnético, hasta dónde influye dentro del medio superconductor. Y eso, bueno, es un trabajo en progreso, work in progress, y lo que estamos, lo voy a presentar muy rápidamente. La idea es, si uno tiene este campo, el campo magnético, lo voy a pensar como acá me lo comí el rotor, perdón. Acá me comí el rotor. ¿eh? Eh, Tengo que arreglarlo. Eh, y ahí, entonces, en la formulación completa de la energía libre, todavía no estoy poniendo ningún campo eléctrico, nada. Simplemente tengo un medio superconductor con borde, ¿sí? No infinito, con borde, sumergido en un campo magnético uniforme. ¿Sí? Es eso. El medio superconductor va a generar, internamente va a generar eso es la teoría del Greenberg-Landau, ¿no? Va a generar unos vórtices rodeando la línea de campo magnético y va a repelerlos en el bulb, pero hay una zona de transición. Bueno, nosotros tenemos que tratar de escribir todo eso con nuestra energía libre, y aquí es donde aparece, sí, esta sería la forma. El D que está acá es esta noción de derivada covariante, ¿sí? Que viene de Gimbel-Landau y la usa fundamentalmente Barchi, la presenta, aunque ellos inmediatamente después de presentar esto se van de esto para no meterse en el barro que no les interesa. Nosotros sí nos interesa porque, insisto, la idea es ver cómo en un borde, cómo qué pasa, porque me interesa después agregarle el campo eléctrico y un campo eléctrico dinámico como es un láser. ¿Sí? Bien, entonces tengo esta que es complicada, y lo que uno va a hacer es minimizar. Esto voy a hacerlo muy somero, no voy a extenderme mucho. Voy a minimizar respecto a los distintos parámetros. Entonces, lo que voy a... Ah, perdón, acá no lo dejé. Me importa el sigma, que es el parámetro superconductor, parámetro de orden.
el Q, que es el parámetro de orden nemático, ahora voy a decir la apariencia que tiene, y bueno, y esto era la derivada covariante. Cuando lo que tengo que ver es que puedo dar tipo una ley de Coulomb, donde voy a hablar de la corriente superconductora. O sea, la corriente que se debe al hecho de que el medio sea superconductor y que haya líneas de campo que quieran penetrar. Bueno, entonces, esta es la expresión que obtenemos, esta la obtuvimos, con algunos términos adicionales respecto a lo tradicional. Y si yo pienso que el psi es lo que está aquí abajo, en azul, que es este rho, que es este rho, esto que está aquí abajo, ¿no? Es este rho por E a la tita, que es una expresión clásica del parámetro de orden superconductor. Y esto también, todo esto está metido, esto viene del trabajo de Barchi. Y esta es la expresión del parámetro de orden nemático, con este 2, el famoso 2 está ahí. Obtenemos las siguientes cuatro ecuaciones si yo hago la minimización respecto a psi, a q y también a alfa. Bueno, lo primero que obtengo es una ley de Ampère, que está relacionada con la supercorriente. Y esa está formulada aquí de manera sintética. Son muchas cuentas muy largas, pero llegamos a esta formulación sintética, donde el S es este que está acá, ¿eh? Es el parámetro de orden esencial del nemático, que es el que se ve. Es un observable ese. Después, perdón, voy a borrar esto. Cuando se minimiza respecto a psi, el parámetro de orden superconductor, obtenemos esta que es una ecuación de Gross-Pitagevsky. ¿Sí? También, pero fíjense que está escrita con el D, con la derivada covariante. Bueno, en realidad es la manera más elegante de escribirlo, porque si lo escribo de manera desarrollada es muy larga, es una cosa muy larga y un poco confusa. Esto es como está escrito con la derivada covariante, fíjense que con esta derivada covariante tiene una forma de especie eh, de formulación ¿cómo es? Eh, bueno, se me fue el nombre, en divergencia, en forma de divergencia, pero con la derivada covariante. Lo mismo cuando minimizo respecto al parámetro de orden nemático Q, obtengo esta ecuación de Gross-Pitagevsky nemática. Y cuando minimizo respecto al parámetro de fase alfa, obtengo esta ecuación, que es un tipo de una ecuación Poisson, digamos, genérica. Bueno, esta es un sistema de 4 ecuaciones altamente complicado. Entonces, ¿cómo uno hace para poder más o menos decir algo haciendo algunas reducciones? Bueno, ahí vienen realmente consideraciones físicas, el aporte muy fuerte por parte de nuestra pata física, de Diego García Valle. Y acá ahora hago un pantallazo simplemente donde queremos dar un camino es pensar un superconductor perfecto, que era un poco lo que hicieron Barchi y colaboradores, que es pensar que estoy metido muy adentro del bulk y trabajo, en el fondo puedo despreciar al, pero cuando ya tengo todo esto, este sistema, eh, bueno, se llegaría a conclusiones parecidas, pero pierdo la gracia del borde y nosotros queremos conservarla. Entonces este no es un buen camino. El otro camino es pensar que tengo vórtices cuantizados. Eso es pensar que la corriente superconductora tiene una contribución vorticial, o sea, hay vórtices que agregan un término a la corriente superconductora, y esto no es novedoso, todo el mundo de la superconductividad es algo ya sabido, conocido, y eso permite reescribir la ecuación de Ampère como una ecuación de London. Y la ecuación de London es la que da esa famosa, lo que les hablaba de la longitud de penetración de London. Lo que hasta ahora hemos conseguido es ver que efectivamente esta longitud de penetración está fuertemente ligada al parámetro también nemático. Y eso hace, digamos, que haya una contribución. Pero bueno, todavía falta mucho por decir a lo que hay que decir de todo esto, ¿no? Eh, bien, hasta aquí llegué. Mucho más no podría decir de todo esto. Hay mucho para hacer. Espero no haberlo aburrido. Y bueno, cualquier cosa,
Estas son las referencias principales de los trabajos que estuve mencionando. Lo pueden volver a consultar. Así que les agradezco mucho por la atención. Saludos.